Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Bienvenidos a todos a esta nueva clase de yoga. En el día de hoy quería dar una introducción a la práctica de Tratak. Y como se requiere ciertos elementos, en esta clase lo que voy a dar son los aspectos teóricos y también para que ustedes preparen los elementos para poder hacer la práctica la próxima clase. De manera que un poquito voy a poner en contexto qué es Tratak, para qué se utiliza y en dónde se ubica dentro de la práctica de Hatha Yoga. Un poco como para dar una visión de lo que es el Hatha Yoga. Ya en otras clases he hablado acerca del Hatha Yoga. El Hatha Yoga, como la definición de su palabra lo dice, está compuesto por dos mantras, Ha y Tam, que son los dos mantras para Ajna Chakra. En la definición, Ham y Tam se refiere a los nadis Ida y Pingala. Ida vinculado con la luna, con la energía mental, y Pingala vinculado con el sol, con la energía solar. Esto lo han escuchado y todo el mundo lo dice, así que no es ningún misterio. El equilibrio de esas dos energías que se vinculan con Ajna Chakra es el propósito del Hatha Yoga. Entonces, cuando esas dos energías están equilibradas, el mantra que corresponde a Ajna es Om. De manera que en la propia definición del Hatha Yoga vemos que el propósito es el equilibrio. Existen 7 bhúmicas o 7 fundamentos en la práctica de Hatha Yoga. Estos fundamentos son etapas que tenemos que alcanzar. La primera etapa, esto está escrito, pero es más que nada para que yo me acuerde, no importa si no lo leen, yo lo voy a leer. El primero de los bhúmicas es Shodhanam. Shodhanam quiere decir purificación. Y la purificación, lo que habla el Hatha Yoga es de poder eliminar algo que se llama mal. Mal es toxina. Mal no es algo malo, sino que es como el polvo que se acumula arriba de los muebles, o arriba de un vidrio, o arriba de un objeto. No necesariamente mal es algo que sea una enfermedad, sino es simplemente aquello que se acumula con el tiempo. Por ejemplo, uno deja algo arriba de una cómoda y a los 2-3 días ya tiene polvillo. Ese polvillo es el mal. Se escribe así, mal, como M-A-L. Y nirmal es cuando no existe ese polvillo o esa toxina o eso que cubre al objeto. Shodhanam es la eliminación o el nirmal. Poder llegar a un estado en donde el cuerpo, la mente y el espíritu, porque no es solamente del cuerpo que se habla, Shodhanam, sino también de los 5 koshas, de las 5 envolturas. Annamaya kosha, la envoltura física; Pranamaya kosha, la envoltura energética; Manomaya kosha, la envoltura mental; Vijnana Maya kosha, la envoltura psíquica; y Ananda Maya kosha, la envoltura espiritual. Esas 5 envolturas del ser son las que tienen que estar purificadas. Por supuesto que Hatha Yoga te conduce desde Annamaya kosha, desde el cuerpo físico, al cuerpo energético y el cuerpo mental. Raj Yoga te lleva desde el cuerpo mental, Manomaya kosha, al cuerpo psíquico, Vijnana Maya kosha. Y Kriya Yoga te lleva desde Vijnana Maya kosha, el cuerpo psíquico,
a Ananda Maya Koya, el cuerpo espiritual. Ya en la clase anterior había hablado de estos 3 yogas, que son los 3 yogas que tienen sadhana, son los 3 yogas que se practican. Hatha Yoga se practica, Raj Yoga se practica, Kriya Yoga se practica, o Kundalini Yoga se practica. Y luego están los 3 yogas que se expresan, que es Karma Yoga, el equilibrio en la acción, Bhakti Yoga, el equilibrio en la emoción, y Gyan Yoga, el equilibrio en el conocimiento. Entonces, cuando uno está hablando de Hatha Yoga, está hablando no solamente del cuerpo físico, sino que también está hablando del cuerpo energético y del cuerpo mental. En los libros que son cabecera del Hatha Yoga se habla de esto, aunque, por ejemplo, el Hatha Yoga Pradipika es más vinculado a lo físico, el Heranda Samhita es más vinculado a lo mental. Sin embargo, en los dos está presente la práctica profunda y el objetivo final, que es Laya, que es la disolución. Espero no estar confundiendo mucho las cosas con esto. El primero de los fundamentos de los bhúmicas del Hatha Yoga es Shodhanam. El segundo es Stairyam, que es la estabilidad. Stairyam, la estabilidad. La estabilidad es física y no es posible llegar a la estabilidad, a la quietud, no a la estabilidad solamente, sino a la estabilidad y a la quietud, si el cuerpo no está purificado. Si la mente y la energía no están purificados, es muy difícil llegar a la estabilidad, a la quietud. Porque muchas personas se fuerzan a estar quietas y lo que generan es más tensión. La quietud y la estabilidad tiene que ser un estado natural. Y ese estado natural de quietud y estabilidad se alcanza si se remueve mal las toxinas. Un cuerpo intoxicado es muy difícil que se quede quieto. Una energía bloqueada es muy difícil que se quede quieta. Una mente bloqueada es muy difícil que se quede quieta. De manera que el segundo bhúmica, producto del primero, es Stairyam. Hay prácticas para la purificación, hay prácticas para la quietud. Y luego viene Dridata, que quiere decir firmeza. La firmeza es del cuerpo, pero también es de la mente. Y Dhairyam es la condición de paciencia. Paciencia es una cualidad de la mente también. Ser paciente, fíjense cómo va de lo burdo a lo sutil. Shodhanam, Stairyam, Dridata, Dhairyam. Paciencia. Dhairyam es cuando uno para las agitaciones, y las agitaciones son mentales. El siguiente bhúmica, Lagavan, quiere decir liviandad, pero no es solamente una liviandad del cuerpo, sino que es una liviandad completa. Y fíjense que es aún más sutil, y que implica, Lagavan también implica estados sutiles de la mente. No habla solamente del cuerpo, Lagavan, no habla de la liviandad del cuerpo, sino que habla de la liviandad en general. Y además de la liviandad, es un estado de optimismo. Ese estado de optimismo en Lagavan tiene mucho que ver con estados mentales. Pratyaksham quiere decir cuando uno se establece en su propia experiencia. Pratyaksham es establecerse en la propia experiencia, estar centrado y realmente tener una visión crítica y no influenciada de lo fenomenológico y de lo interno. Ese estado de Pratyaksham es un estado de la mente madura. Y el último, Nirlipta, es el estado de no involucrarse. No significa
No involucrarse no significa que yo no me voy a involucrar con una realidad, significa que no me voy a dejar influenciar por la realidad. El hecho de poder reaccionar de una manera correcta frente a las cosas que suceden externamente. Ese es el estado de nirlipta, y fíjense que es un estado muy sutil y es un estado de verdad que tiene que ver con una actitud en la vida, participar en la vida activamente, comprometerse con la vida, pero no luchar o no involucrarse, ¿cómo les podría decir? No afectarse. Esto también tiene que ver con las filosofías, por ejemplo, estoicas, que no importa lo que sucede afuera, sino lo importante es ver cómo uno reacciona frente a lo que sucede. Esto es nirlipta. Entonces, cuando uno ve las etapas, los bhúmicas, los fundamentos del Hatha Yoga, se da cuenta que el Hatha Yoga es más que ejercicio físico. Y el Hatha Yoga te lleva desde lo burdo a lo sutil. Nirlipta es el estado de estar fusionado completamente con la realidad. Y muy poco tiene que ver con lo exclusivamente físico. Ocurre que generalmente uno confunde el Hatha Yoga con ejercicios físicos, quitándole lo más importante que tiene, que es una transformación interna. El Hatha Yoga te lleva desde el cuerpo físico al cuerpo energético y al cuerpo mental. Luego toma la posta, el Raj Yoga, que te lleva desde el cuerpo mental al cuerpo psíquico. Y la última posta la toma el Kriya Yoga, que te lleva del cuerpo psíquico al cuerpo espiritual. Y esa es toda la secuencia en el yoga, generalmente. Entonces, volvamos al Hatha Yoga, y en la primera etapa es Shodhanam, purificación. Para poder alcanzar esta etapa, hay dos cosas que son importantes. Primero, los Shat Karmas, que son 6 acciones de purificación. La primera es Neti, que es la purificación de las vías nasales, que lo que hace también es limpiar, quita toda la mucosidad de los senos paranasales y genera un efecto sutil también. Dauti, que es la limpieza del estómago. Basti, que es la limpieza de los intestinos. Kapalbhati es más sutil. Estas 3 primeras son bien físicas, tienen un alcance mental, energético y mental, pero son más físicas. Kapalbhati es un ejercicio de pranayama, una práctica de pranayama, pero también es una práctica de purificación. Kapalbhati lo que hace es un efecto a nivel de los capilares, especialmente en la cabeza, quiere decir cráneo que brilla, y lo que produce es despejar las funciones del cerebro y de la mente. Nauli es un masaje para desbloquear, fundamentalmente para desbloquear el área abdominal, y Tratak, que es la que hoy voy a empezar a introducir, es una técnica en donde se llega al estado de concentración. Es fundamentalmente para los bloqueos mentales, para los mal mentales, para la tierra, el polvo que se acumula en la mente. Todo el tiempo estamos recibiendo polvo, basura. La mente tiene sus propios mecanismos para limpiar. La mente necesita distracciones para poderse limpiar. Son buenas las distracciones. Leer un buen libro, ver una buena película, estar con amigos y familia, jugar, divertirse. Es una forma de quitar las impurezas de la mente, aquello que se acumuló durante el día. El sueño también tiene esa facultad, pero
en el yoga existe esta herramienta para quitar ese polvo que se acumula en la mente, que es Tratak. Tratak es indicada a hacer antes de dormir, porque entonces uno puede ayudar a hacer ese proceso de autolimpieza de la mente. Y cuando uno duerme, alcanza mejores estados de sueño, muchísimo más reparadores, porque ya el cerebro hizo cierto mecanismo de limpieza, entonces se pueden recargar las baterías de energía durante el sueño y es muchísimo más reparador. Algo que quería comentarles también, que se habla muy pocas veces, es que, no sé si tengo tiempo de explicarlos todos, es que en el yoga existen yamas y niyamas específicamente para llegar a estos estados, a estos bhúmicas. Estos son 7 etapas que se tienen que cumplir, ¿sí? Pero para poder cumplir estas 7 etapas existen 10 yamas y 10 niyamas en el Hatha Yoga. A veces la gente confunde los yamas y niyamas del Raj Yoga de Patanjali y se los atribuye al Hatha Yoga. En verdad no es así. Cada rama del yoga tiene sus propios yamas y niyamas, porque hay algo que ustedes tienen que tener en claro, y es que cada rama del yoga, Hatha Yoga, Raj Yoga, Kriya Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga y Gyan Yoga, tiene un propósito. No es lo mismo el propósito del Hatha Yoga que el propósito del Raj Yoga o el Raya Yoga, no es el mismo. Por lo tanto, cada uno de los yogas tiene sus yamas y niyamas. Los yamas y niyamas no son reglas, impuestas. Nosotros estamos muy acostumbrados a las reglas, ¿no? Y viene de la sociedad de control, ¿no? La sociedad disciplinaria, no la de control, en donde las reglas y las estructuras, esa es la sociedad, como decía Foucault, la sociedad disciplinaria, ¿no? En donde hay reglas, es todo estructurado. Entonces uno es profesor de yoga y tiene una estructura, y tiene que ser así, con esta estructura. En verdad, el pensamiento indio no es igual al nuestro, especialmente el pensamiento del yoga. Ellos no hablan de reglas. Los yamas y niyamas son condicionamientos positivos. Por ejemplo, estos 2 primeros, Saucha y Mitahara. Ustedes tienen purificación, Yodhanam. ¿Qué quiere decir Saucha? Limpieza. ¿Qué quiere decir Mitahara? Comer de forma moderada. Es decir, si yo hago un esfuerzo para limpiar el cuerpo, para limpiar la mente, después voy a comer un paquete de papas fritas. Entonces, ¿cuánto me dura esa purificación? 10 minutos. No tengo nada contra las papas fritas, me encantan. Pero uno tiene que entender que después de hacer los yatkarmas, no es adecuado comer mal. Entonces, si yo saco una impureza del cuerpo, tengo que poner algo positivo. ¿Qué es lo positivo? La limpieza y la regulación en la comida. ¿Para qué? Para que esa purificación me dure. Ahimsa, Satya, estos son iguales que los de Patanjali. Ahimsa es la no violencia, Satya es la veracidad. Por supuesto que Ahimsa y Satya me van a ayudar a mantener la estabilidad, me van a ayudar a mantener la firmeza. Una persona establecida en la violencia no es firme, es violenta. La firmeza es tranquila, la firmeza es paz. Por eso es Ahimsa y Satya. Asteya es no acumular. La no acumulación me va a servir para tener la firmeza, para tener la paciencia. En fin, podríamos seguir con todos los yamas y niyamas,
llama, el perdón. No quiero explicarlos todos hoy, pero todos estos yamas y niyamas son condicionamientos positivos que se ponen en el lugar de lo que saqué. Si yo saqué un condicionamiento negativo, si yo, por ejemplo, tenía algún tipo de toxina mental, aquello que saqué deja un espacio vacío. Ese espacio vacío lo tengo que ocupar con algo que sea positivo. Porque si no le ocupo con algo que sea positivo, se vuelve a ensuciar, se vuelve a bloquear. De manera que no es posible seguir pensando que el Hatha Yoga son puras piruetas físicas. Fíjense todo lo profundo que te da para trabajar el Hatha Yoga. Te está hablando de 7 bhúmicas, te está hablando de 10 yamas y 10 niyamas, en donde estos yamas y niyamas van a transformar el modo de vivir. Por ejemplo, el último es Hutam. Hutam quiere decir la performance, la práctica de Havan, que es un ritual. Por ejemplo, la práctica de japa, la repetición del mantra es japa. Por ejemplo, Siddhanta Vakyas Ravan, que quiere decir escuchar historias que te inspiren, historias de vida que te inspiren. Fíjense que Dam es dar, eso es Dam. Fíjense que estos son condicionamientos positivos, que lo que van a hacer es transformar toda la vida de uno. Yo podría sentarme acá y explicarles la técnica de tratar. Esto, prendemos la vela y hacemos tratar. Pero tratar tiene todo un contenido. Si yo practico tratar y no, voy a hacerles una promesa. Voy a escribir en el chat todo esto bien escrito para cuando salga este video. Así ustedes lo tienen. A mí me gusta dar el contexto de la técnica. ¿En qué contexto está? ¿Cuál es su fundamento? ¿Para qué sirve? Y entonces, no sé si quedó muy claro, pero la práctica de tratar, sin este contexto, sin entender para qué sirve, sin entender de que limpiar los bloqueos de la mente no sirve de nada si no pongo un condicionamiento positivo. Entonces, las clases de Hatha Yoga, las clases de asana, las clases de pranayama, son clases multitudinarias. Y a la gente le gusta porque le hace bien, porque se siente bárbaro. Si hacemos una clase de cómo aplicar los yamas y niyamas, nos quedamos Chayatma y yo sola. y quien está del otro lado de la cámara. Porque esto es lo más difícil de hacer. Y esto es lo menos popular de hacer. Pero de verdad, la riqueza del yoga, la riqueza que nos da este conocimiento, no está solamente en las técnicas. Estamos hasta acá de técnicas. Técnicas de esto, técnicas de lo otro, técnicas de lo otro. Y encima inventan técnicas. ¿Por qué? Si en la sabiduría de la India, en la sabiduría del yoga, está todo. Solo hay que rascar un poquito más profundo. Rascar un poquito más profundo. La gente picotea acá, picotea allá, picotea la técnica de esto. Aparte modifican, mezclan. Y lo único que tienen que hacer es, en vez de 10 pozos de 1 metro para encontrar agua, hay que hacer un pozo de 10 metros. Y ahí posiblemente uno descubra lo que busca. Es tan vasto y es tan rico el yoga que es una pena seguir sin profundizar. Yo les voy a dar en detalle la explicación de los yamas y niyamas. Uno no tiene tampoco que obsesionarse con esto. Existen yamas y niyamas para cada una
de las ramas del yoga. Más adelante les voy a explicar que también hay yamas y niyamas para el estilo de vida. O sea, si uno profundiza en el yoga no termina más. No tiene que inventar yogas nuevos, no hace falta. Con lo que hay sobra, solamente hay que profundizar. La mediocridad lo que hace es que la gente invente cosas. Pero cuando uno profundiza encuentra una riqueza incalculable. Bueno, perdón, me fui del tema. La técnica de Tratak es una de las Shat Karmas, de las 6 acciones de purificación, que tiene por objetivo no solamente el primer Bhumika, que es Shodanam. Tratak específicamente quita los bloqueos y los mal, el polvillo que se acumula en la mente. Tratak lo que hace es purificar y mejorar el sentido de la vista a nivel físico. Tratak lo que hace también es ayudar a limpiar la mente, como les dije, y también facilita la concentración. Podríamos hablar de que influye en la glándula pineal y demás. Hay estudios hechos, pero no me quiero aventurar tanto. La práctica de Tratak es una práctica altamente beneficiosa y no tiene contraindicaciones. Yo tendría que investigar un poquito más acerca de los research, de las investigaciones que se hicieron respecto de Tratak, para que todos nos quedemos tranquilos. Sí, uno puede hablar del efecto de las prácticas, que quien lo practica, ¿qué le pasó? Las mejores noches las he pasado luego de la práctica de Tratak. Así que solamente, como no tiene contraindicaciones, los invito a que lo practiquen. ¿Qué se necesita para Tratak? Miren, esto lo hice yo, ni siquiera lo compré. Se puede hacer con un palo de escoba, le puse una tapita y una base para que no se me cayera. A mí no me gusta el consumo excesivo de cosas, ¿no? Porque si no están los merchandising del yoga y la verdad que con un poquito de maña uno se la rebusca. Este ya está baqueteado, está lleno de vela. Y una tapita y se pone una velita. Normalmente la práctica de Tratak se hace de noche y tiene que estar oscuro. No sé si va a salir bien la filmación de esto para cuando yo lo guíe, pero la práctica de Tratak se hace con esta vela a la altura de los ojos. Por ejemplo, si Jayatma es alta, entonces puede poner, voy a buscar, puede poner un libro abajo y ahí más o menos queda a la altura de los ojos. ¿A qué distancia al largo del brazo? Ahí. Entonces, la práctica de Tratak consiste en la mirada en la llama de una vela. ¿Ustedes recuerdan en la intro que nosotros hacemos? Que yo les digo, imaginá o visualizá la llama de una vela. Seguro que no la ven, la vela, la llama, no se ve fácil. Con la práctica de Tratak, esa experiencia es más fácil de alcanzar. Hay 2 tipos de Tratak. Bajir Tratak, que es la mirada y ver la vela de verdad, la llama de la vela de verdad, y Antar Tratak, que es cuando uno cierra los ojos y la ve adentro. Al principio, lo que uno ve con los ojos cerrados es simplemente el negativo, porque la imagen queda en la retina y queda el negativo de la vela. Pero con la práctica, de a poquito uno empieza a ver el positivo, empieza a ver la llama de la vela en serio. Y esta visión interna es de verdad el objetivo que debe alcanzarse. Entonces, quería hoy
explicarles un poco acerca de Tratak, un poco acerca del Hatha Yoga. Me parecía que simplemente explicarles Tratak como técnica era muy pobre, cuando en verdad Tratak tiene una riqueza y el Hatha Yoga tiene una riqueza muy vasta, muy profunda. Y a veces el Hatha Yoga se entiende, uno ligeramente dice, yo hago yoga físico, hago Hatha Yoga. Y solamente está diciendo o quiere decir que practica asana. Con este panorama es simplemente ver lo profundo que es el Hatha Yoga, el alcance que tiene el Hatha Yoga, hasta el pralaya, que es la disolución. Entonces, si ustedes preparan este elemento, o incluso pueden poner una fila de libros o lo que ustedes tengan a la mano, la llama de la vela no tiene que estar abajo, tiene que estar a la altura de los ojos. Entonces, podríamos, la clase que viene, comenzar la práctica efectiva de Tratak. Esta fue la explicación y la preparación para Tratak. Entonces, en la próxima vamos a hacer la práctica. Hari Om Tat Sat.